Aquí tenemos una serie de trastornos, siendo los más importantes, como todos saben, la bulimia y la anorexia, ¿no? Hay otro conjunto de trastornos, pero que realmente tienen menos relevancia, ¿no? En cuanto a la psicopatología. Bien. Si empezamos a hablar de anorexia nerviosa, vamos a hablar primero de que es una prevalencia que va progresivamente aumentando, ¿no?, en la sociedad. Se dice de que la prevalencia en los últimos 30 años se ha decuplicado, es decir, ha pasado a ser 10 veces más. La anorexia más o menos ocurre entre el 1 al 4% de la población, ¿no? Básicamente de las mujeres, siendo las mujeres 10 veces más afectadas que los hombres. ¿A qué se debe esto? Pues probablemente tiene que ver muchísimo el factor sociocultural, es decir, a la imposición de los modelos de belleza, ¿no?, de una forma más estereotipada en las mujeres que en los hombres. ¿Bien? El inicio de la patología suele darse en la adultez temprana o en la adolescencia. ¿Bien? Y acá dice que es más frecuente en algunas profesiones, por supuesto, aquellas sobre todo que tienen que ver con la imagen o la preponderancia de la imagen como sinónimo de éxito. Evidentemente, entonces, en modelos, ¿no?, personas vinculadas al mundo de la belleza, ¿no?, o de la moda, son más propensas a padecer de esta patología. Bien. En cuanto a la etiología, todo trastorno mental, incluyendo los trastornos de la conducta alimentaria, van a tener factores predisponentes, ¿no? Esto no solamente se aplica para la anorexia, sino, digamos, para todos los trastornos mentales. Hay una vulnerabilidad biológica, es decir, derivada de los genes, básicamente de nuestra herencia genética, y a esa vulnerabilidad se le sumaría nuestro desarrollo psicológico, que si no está bien, pues se confabula, digamos, se confirma esto o se refuerza por un entorno social desfavorable, haciendo que aparezca la enfermedad, ¿no? ¿Qué factores precipitantes también se describen? Pues los cambios de la adolescencia, básicamente los cambios en la morfología corporal, ¿no?, la aparición de los caracteres sexuales secundarios y algunos acontecimientos vitales estresantes, como por ejemplo antecedentes de trauma, antecedentes de violencia familiar, eh, digamos, crisis cíclicas con pobres procesos de adaptación, y esto puede generar, evidentemente, que la persona tenga menos tolerancia ante las situaciones adversas. Una de las formas mediante las cuales las pacientes van a enfrentar las situaciones adversas es refugiándose en una imagen de éxito. Bien, si tenemos adolescentes inseguros o personas inseguras, mientras luzcan más seguros y más exitosos ante la sociedad, eso va a significar una especie de defensa psicológica. Entonces, esa es una de las razones más importantes por qué las personas carentes, ¿no?, o con ciertos conflictos emocionales o con ciertas carencias emocionales importantes, desarrollan, digamos, en la identidad de la paciente delgada y perfecta, entre comillas, ¿no?, que tiene un aspecto de modelo, un refugio importante. ¿Bien? Y finalmente, esta paciente que va a desarrollar esta necesidad de estar delgada va a entrar en un proceso de un ciclo vicioso, ¿no?, con una dieta normal, disminución de peso, un proceso de malnutrición, que a su vez empeora ¿no?, los cambios psicopatológicos. Bien, entonces, si bien es cierto, esto se menciona tradicionalmente para la anorexia, como les decía, esto puede ocurrir en cualquier tipo de trastorno mental, ¿no? Cualquier tipo de trastorno mental va a tener estos factores, una heredabilidad genética al cual se suma un entorno conflictivo y al cual también los problemas psicológicos. Nuevamente aquí profundizando un poco más, ¿no? Cuando hablamos de factores biológicos, lo que nos dice esta información es que hay una predisposición genética, que como sabemos es 10-1 en mujeres, y básicamente en los factores biológicos encontramos una comorbilidad importante con otras patologías. Esto es importante. Bien, y en los factores psicológicos que encontramos, ¿a qué aspectos de nuestro psiquismo nos hacen más predispuestos a padecer una patología por trastorno de conducta alimentario? La presencia de rigidez, por ejemplo, obsesividad en nuestra personalidad. ¿Quién es una persona obsesiva? Digamos, una persona obsesiva de la personalidad es aquella que es rígida, que tiene determinada inflexibilidad, que es perfeccionista. A ese rasgo también le llamamos anancástico, ¿no? Es una persona muy rígida, muy parametrada. Entonces, cuando estas chicas, y me refiero a chicas porque lo sufren con más frecuencia, básicamente se encuentran en un mundo hostil sin capacidades de poder responder a él,
su manera de responder va a ser el refugio de la delgadez. Y si esta personalidad es rígida, entra en contacto con esto, va a hacer que la patología se haga más intensa. ¿Bien? ¿Qué otros factores psicológicos? Bien, por ahí encontramos retrasar la recompensa. Básicamente esto se refiere a pacientes que de alguna manera lo que hacen es, tienen una característica de sobrevalorar, por ejemplo, el sacrificio, ¿no? Estas pacientes elevan el sacrificio a una cuestión casi religiosa. Consideran ellas que el contenerse con la dieta, el ser disciplinadas, el hacer ejercicio, el quemar calorías, las hace como superiores, ¿no? Esto es nuevamente una especie de mecanismo de defensa para poder enfrentar las carencias emocionales de fondo. ¿Sí? Por otro lado, encontramos ahí que hay una sensibilidad a la clasificación social y eso básicamente tiene que ver con los estereotipos sociales, ¿no? Y un déficit en la interpretación social. Nuevamente, aquí lo que vemos es que hay problemas en su identidad y en poder encontrar, digamos, un espacio en la sociedad. Su espacio y su identidad, su autoestima la construyen a partir de su imagen física. Y esa imagen física tiene que coincidir con los modelos o con los estereotipos. Y los estereotipos de la belleza para la mujer cada vez tienen un IMC menor, ¿verdad? Si nosotros vemos los modelos de belleza como han evolucionado en paralelo a la explosión epidemiológica de esta patología. ¿Bien? ¿Qué factores también psicosociales encontramos? Acá hay problemas de la alimentación de los padres, por supuesto. Una madre que tiene un trastorno de la conducta alimentaria va a proyectar esos miedos en su, ¿no? Y seguramente más en sus hijas, ¿no? Les va a transmitir esto de que estar gorda es lo peor, que es horrible, que es feo, y por lo tanto va a generar también esos miedos, una satanización del sobrepeso, ¿bien? El nivel socioeconómico medio alto, se mencionaba antes, creo que ahora eso ya ha quedado un poco en el pasado. En general, la mayor parte de estudios dicen que los trastornos de conducta alimentaria son prácticamente transversales. Esto se podía sostener en las épocas en que básicamente los sectores medios altos eran los que estaban en contacto con los modelos de belleza. Porque no, si recordamos, por ejemplo, los años 50 o 60, no todos tenían, por ejemplo, televisor. Si recordamos los años 90, no todos tenían acceso a Internet. Esto ya se ha democratizado y todos desde el smartphone tenemos acceso a todo. Entonces, de alguna manera, esto ya no es tanto así. Pero por supuesto que sí hay otros factores muy valiosos aquí, como la idealización de la delgadez, ya decíamos, ¿no? La generación de estereotipos y así mismo la cultura industrializada. La imagen de éxito está asociada a la imagen de delgadez, ¿no? Y esto tiene que ver con la productividad. Incluso hay estudios que refuerzan este tipo de ideas en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, desde ya se sabe que las personas con sobrepeso tienen más dificultades de conseguir empleo, ¿no? Y que en general van a ser discriminados de cualquier trabajo que tenga que ver con la imagen corporal, que tenga que ver, por ejemplo, a veces cuando se buscan personas para empleos, se pone como, digamos, que tenga buena imagen, ¿no? Que tenga una buena imagen, buena presencia personal, y eso muchas veces lo que hace es descartar a personas que no tienen una delgadez suficiente. Bien, en cuanto a la neurobiología, como sabemos, todos los trastornos mentales vamos a encontrar algunos patrones, si bien es cierto, inespecíficos. Y no olviden, esa es la razón por la cual en psiquiatría nunca se hacen diagnósticos a partir de neuroimágenes. El diagnóstico será siempre clínico, como lo está diciendo aquí en esta diapositiva. Y básicamente lo que vamos a encontrar es un nivel de desnutrición, es decir, una pérdida de peso, en este caso que llega al nivel de la desnutrición, un miedo a la obesidad o un miedo a mantener un peso clínicamente, digamos, sano, asociado a un deseo, a un anhelo por una delgadez progresiva, perder peso progresivamente. A esto se suele asociar las alteraciones en la morfología corporal, en la autopercepción corporal, mujeres que habitualmente se ven gordas cuando no lo están, o se ven, digamos, con las caderas demasiado anchas, incluso aunque estén desnutridas. Bien, y todas las características, evidentemente, de la desnutrición, con todas las complicaciones físicas que esto trae. Bien,
Perfecto. Los criterios diagnósticos realmente no han variado mucho y contemplan básicamente esto, ¿no? Está la restricción de la energía, perdón, de la ingesta, la desnutrición, el miedo intenso a engordar, ¿no? Y una cosa muy importante es la alteración de la imagen corporal. Bien. ¿Qué otra cosa es importante? Que la anorexia también puede ser restrictiva o purgativa. Restrictiva básicamente es cuando la paciente restringe la alimentación, restringe las calorías, ¿no? Se contiene mucho. En cambio, la paciente con atracones y purgas, es decir, el tipo purgativo, es una paciente más impulsiva, ¿no? Que más bien tiene un gran descontrol sobre su conducta. Recordemos que el tener atracones o purgas, ya sea teniendo, por ejemplo, un trastorno de bulimia, ¿no? O un trastorno por atracones, va a generar, de cierta manera, está asociado más a problemas de impulsividad. ¿Bien? Y si pudiéramos reflexionar un poquito sobre cuál de estas dos tiene más riesgo suicida, en general la anorexia con atracones o purgas, porque hay un componente de impulsividad más importante. Las complicaciones físicas de la anorexia derivan básicamente del estado de desnutrición, pero también se complica por la presencia o por el uso a veces de diuréticos, por las dietas tan restrictivas, ¿no? A veces la paciente puede utilizar algún tipo de laxantes también que empeoran las complicaciones tanto cardiovasculares o hematológicas, ¿no? Y también las complicaciones del medio interno, que finalmente van a derivar en problemas también cardiovasculares. También encontramos alteraciones gastrointestinales, del sistema nervioso y otras derivadas, por ejemplo, de la inducción de vómito, como problemas dentales, etc. ¿Bien? Evidentemente, si hay un nivel de desnutrición, eso va a tener una afectación directa sobre el sistema nervioso, el sistema endocrino, ¿no? Con algunos problemas hormonales notorios y, evidentemente, el nivel metabólico. ¿Bien? La comorbilidad es una comorbilidad importante, ¿no? Hay un riesgo de suicidio alto, ¿no? Considerado relativamente alto, es una de las causas más importantes de muerte en mujeres jóvenes, ¿bien? Y la comorbilidad, por ahí encontramos la bulimia, realmente importante, la depresión mayor, la presencia de trastornos de ansiedad también, ¿no? Y el trastorno limítrofe de la personalidad, abajo. Como recordaremos, bueno, como veremos adelante, el trastorno de personalidad limítrofe es un trastorno caracterizado por mucha inestabilidad de las emociones. ¿Bien? Y sería interesante también que esta diapositiva pudiera considerar el trastorno de personalidad obsesivo o, digamos, anancástico o perfeccionista, que es otro trastorno de personalidad asociado. ¿Cómo tratamos una anorexia? Bueno, la anorexia primero tiene que ver con la reposición del estado nutricional. Y en este sentido, evidentemente, la atención de las complicaciones médicas derivadas de eso. Una paciente con anorexia, muchas veces su primer contacto va a tener que ver con medicina interna y con un soporte nutricional. No necesariamente primero la atención psiquiátrica va a ser la más importante. Después de eso, después de que la paciente está repuesta nutricionalmente, nosotros vamos a tener ya que intervenir, ¿no? Entonces, hay un tratamiento psicosocial que va a tener, por supuesto, un matiz de tipo terapéutico y también un tratamiento farmacológico, ¿no? Y para eso nosotros podemos utilizar diferentes fármacos, incluyendo, por ejemplo, la olanzapina, ¿no? Y otros antipsicóticos que pueden, acá dice en la diapositiva que es el único que ha resultado eficaz en múltiples ensayos controlados. No lo creo. No me parece que eso sea así. Hay algunos otros estudios con otros psicofármacos, como quetiapina. Hay incluso lo que se menciona es que en anorexia la psicofarmacología es mucho menos importante que las intervenciones eh, psicoterapéuticas, ¿bien? Y también se pueden utilizar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Básicamente cuando el paciente o cuando la paciente tenga una comorbilidad de un cuadro depresivo o de un cuadro ansioso. Para medicar en sí el cuadro de anorexia nerviosa no son tan relevantes, ¿bien? Como les digo, la anorexia es básicamente un trastorno que se trata a nivel psicoterapéutico. Entonces, el concepto es que utilizaremos solo fármacos cuando hay una comorbilidad importante. ¿Cuándo hospitalizamos a una paciente? Bueno, de manera general lo que hay que recordar es que la hospitalización en psiquiatría, y esto es importante entender, se va a dar cuando la paciente esté en un riesgo de vida. Digamos, si nos llega una paciente con un IMC muy bajo,
y si vemos que el IMC va decreciendo, ¿no? Si los familiares nos van contando de que va restringiendo la alimentación, es muy difícil controlar su comportamiento, sería indicada una hospitalización. Si es una paciente que ya está en tratamiento y la evolución no es buena, por supuesto, habría que indicar la hospitalización. Si hay una conducta suicida, también habría que indicar una hospitalización. Entonces, cualquier condición que ponga en riesgo la vida de la paciente o tengamos una evolución no buena de la paciente, ameritaría una hospitalización. Y como les digo, en la hospitalización básicamente lo que vamos a hacer es primero valorar la situación clínica general, ¿no? Valorar cómo está el estado de hidratación, cómo está la paciente perfundiendo, cómo está la presión arterial, ¿no? Y una vez estabilizada ya podemos plantear el tratamiento psicoterapéutico y finalmente el tratamiento farmacológico. Bien, en todo caso, entonces recordar que en psiquiatría la hospitalización nunca se da por los síntomas en sí, sino por el riesgo que estos implican. Bien, ¿cuál es la respuesta o el curso y el pronóstico en trastornos de la conducta alimentaria y sobre todo en anorexia? Se menciona que un porcentaje importante de pacientes va a permanecer con la patología durante un tiempo importante. Bien, y es más o menos lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, aquí vemos que realmente una recuperación importante solo va a tener el 25% de pacientes, ¿no? El resto de pacientes van a tener algunas dificultades y muchas de estas pacientes cronifican el trastorno y el trastorno se sufre a lo largo de la vida. No se puede decir de que haya entonces una curación plena en anorexia. Es muy excepcional. Habitualmente la anorexia es un trastorno que se lleva de por vida con algunas evoluciones más o menos favorables en algunos casos, ¿no? Que como estamos viendo, no suelen superar a una tercera parte. Bien, perfecto. Vamos con bulimia. La bulimia es básicamente un trastorno, así como la anorexia, el marcador es que es un cuadro de desnutrición. Básicamente es un cuadro de desnutrición que está aupado, que está impulsado por la sobrevaloración de la delgadez, y donde encontramos pacientes que están fanatizadas con adelgazar. En la bulimia lo que vamos a encontrar es una descompensación, básicamente, ¿no? Igual, la bulimia sigue siendo más prevalente en mujeres que en hombres, más o menos alrededor de 10 veces igual, alrededor de 5 a 10 veces. Bien, igual se considera que esta patología es más frecuente en adolescentes y, por supuesto, un tanto más frecuente que la anorexia, ¿no? Ahora, muchas veces la bulimia pasa diagnosticada o subdiagnosticada porque muchas pacientes se acostumbran a vivir con la bulimia y esta no siempre es evidente porque los cambios en el peso no son notorios. Más bien, muchas veces lo que encontramos son oscilaciones de peso y podemos encontrar pacientes con sobrepeso y que después pierden peso y que así van cambiando. Entonces, esto hace de que no sea tan evidente y los padres no busquen ayuda de una forma tan notoria, ¿no? Como en el caso de la igual, en la etiología encontramos factores biológicos, básicamente herencia genética, ¿cierto? Factores psicosociales, factores psicológicos y los derivados del entorno. Igual, de alguna manera lo que tenemos es, entonces, una paciente. ¿Cómo funcionaría la psicodinámica de una paciente con bulimia? La paciente con un problema de bulimia es una paciente con un problema identitario bien importante, ¿no? Con una serie de conflictos emocionales que habitualmente ha perdido el control de sus impulsos. Y una de las formas como encuentra gratificación en la vida es a través de los atracones. Estos atracones ahora son paradójicos, porque de alguna forma le sirven para calmar ciertos impulsos, pero por otro lado le generan gran culpa. Y es una paciente que también suele tener miedo a engordar, que también suele tener algunos antecedentes de conflictos con la comida o haber sufrido, por ejemplo, de bullying en la infancia por sobrepeso, etcétera. Entonces, hay acá una conducta muy conflictiva en el caso de la paciente. Igual, en la neurobiología encontraremos algunas alteraciones, ¿no? Bien, y igual si hacemos unas neuroimágenes encontraremos también ningún patrón específico, pero algunas alteraciones específicas. Nunca olvidar eso. En psiquiatría vamos a encontrar, si sacamos neuroimágenes, seguramente alteraciones en todo tipo de pacientes. Ninguna de ellas hacen un diagnóstico porque los síntomas mentales no son graficados a través de las neuroimágenes. ¿Bien? Perfecto. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico del cuadro clínico, cuando decimos en el caso del peso, el peso tiene variaciones
no existe un patrón determinado para la bulimia. ¿Cuándo hacemos el diagnóstico? Básicamente cuando nosotros encontramos estos atracones, ¿no? Los atracones tienen que estar cumpliendo estos criterios. Y después de los atracones habitualmente hay comportamientos compensatorios, ¿no? ¿Qué significa eso? Habitualmente comportamientos de purga, ¿verdad? Como ya sean los vómitos, laxantes, diuréticos, otro tipo de medicamentos, o ejercicio compulsivo. ¿Bien? Que es una cosa muy importante, que existe algo, un trastorno que debe estar acá un poco más atrás, que es el trastorno por atracones. Bueno, seguramente estará más atrás, que básicamente se diferencia de la bulimia en que el trastorno por atracones no tiene tanto conductas compensatorias. Es como una especie de bulimia sin conductas compensatorias, digámoslo así. Bien, de todas maneras su diferencia no es demasiado práctica, porque en psiquiatría, si bien es cierto los diagnósticos son importantes, hay que recordar que los diagnósticos también pueden variar, si es que las manifestaciones psiquiátricas cambian. Entonces, el tratamiento no está condicionado por el diagnóstico. Esto es importante entenderlo. El tratamiento está condicionado por los síntomas que presenta el paciente en determinado momento. Si esos síntomas cambian, pues el diagnóstico cambiará. ¿Qué determina el tratamiento? No una etiqueta diagnóstica, sino la preponderancia de determinados síntomas. ¿Bien? Entonces, digamos, para efectos prácticos, no es tan importante que nos rompamos la cabeza diferenciando una bulimia de un trastorno por atracón, ¿no? Lo importante es entender el manejo. Bien. ¿Qué complicaciones físicas vamos a encontrar? Bueno, encontraremos alteraciones derivadas de los desórdenes alimentarios, tanto problemas metabólicos, problemas de la ingesta y problemas de las conductas purgativas, ¿no? Y es por eso que vamos a encontrar cosas, algunas mencionadas en los libros de forma muy característica, ¿no? Como por ejemplo el signo de Russell, que es básicamente la presencia de unos callos en las regiones dorsales de los nudillos, ¿no? O de las falanges, ¿no? De los dedos. Y básicamente por la inducción de los vómitos, también encontramos problemas de epistaxis, problemas respiratorios por la inducción del vómito, problemas en el esmalte dental, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿y el plan terapéutico en qué consiste aquí? Bueno, igual, nuevamente hay que tratar de organizar el aspecto nutricional, hay que tener un rol muy activo desde la psicoterapia, y finalmente, aquí, igualmente que en el caso anterior, el tratamiento farmacológico es secundario. No obstante, probablemente aquí sea un poco más relevante que en el otro caso, dado de que hay fármacos que sí pueden controlar el impulso alimentario de una forma más específica. En cambio, en la anorexia, lo que tenemos que hacer es que en algún momento la paciente entienda que ser flaca no es sinónimo de felicidad y que mientras más flaca no va a ser más feliz. Probablemente ese tipo de psicodinámica está operando en una paciente con anorexia. En cambio, en una paciente con bulimia, sí hay fármacos que son un poco más específicos sobre los impulsos de atracones, ¿no? En cuanto a la analítica, bueno, pedir una analítica básica, centrarnos, recordar en los problemas básicamente hidroelectrolíticos que pueden llevar a descompensaciones agudas en los pacientes, ¿no? Básicamente por la inducción de conductas de tipo purga, ya sea los vómitos, los laxantes, los diuréticos, ¿bien? Y cuando tengan una paciente, pues vigilar muy bien lo que es presión y funciones vitales. En cuanto a los psicofármacos, ¿qué fármacos utilizamos para bajar los impulsos? Para bajar los impulsos se pueden utilizar varios tipos de medicamentos. Aquí no está en esta diapositiva, pero seguramente también es muy importante de mencionarlo, los antipsicóticos de segunda generación tienen un muy buen efecto controlando impulsos, pero también los inhibidores de recaptación de serotonina a largo plazo. Y ahí encontramos varios, ¿no? Fluoxetina, sertralina, citalopram, paroxetina, etc. Dentro de otros fármacos que controlan los impulsos está mencionado el topiramato, que tiene, digamos, más evidencia que los otros para controlar los impulsos básicamente alimentarios. Existe un antidepresivo que se llama bupropion, también, que inhibe la recaptación de dopamina, pero en realidad se le considera de segunda o tercera línea. En nuestro medio, además, tiene el limitante de que es muy costoso. Entonces, finalmente, sería un medicamento que utilizaríamos, digamos, de tercera línea. ¿Bien? No olvidar que probablemente un medicamento sí relevante sea el topiramato, ¿no? Para controlar este tipo de pacientes. Y además es un medicamento un poco más asequible que el bupropión. En el curso y pronóstico, la bulimia en general tiene un mejor pronóstico que la anorexia, en el sentido de que mucho más pacientes se recuperan. ¿Bien? Se dice que cerca de un 70%, claro, incluso un 80% de pacientes se pueden recuperar
y finalmente hacerse crónico en aproximadamente el 20% de pacientes. ¿Bien? La mortalidad también es menor en el caso de anorexia y generalmente está relacionada a conductas suicidas, ¿no? Como en el anterior caso, o descompensaciones hidroelectrolíticas, ¿no? Que complican finalmente por muerte cardiovascular o de origen de desórdenes, por desórdenes metabólicos o hidroelectrolíticos. En psiquiatría siempre hay que tratar la comorbilidad, ¿no? Cuando tenemos una paciente con trastorno de la conducta alimentaria no es nunca el problema, es la consecuencia de un problema. Si nosotros pensamos en una chica con anorexia, estamos pensando en una chica que tiene graves déficits en su identidad y que necesita ser flaca para sentir que vale algo, aunque ella no sea consciente de eso. ¿Me entienden? En todo caso, lo que vemos es una consecuencia de una psicodinámica que está funcionando mal. Ahora, ustedes me dirán, pero existe una base hereditaria, existe una cuestión neurobiológica detrás que se puede también ayudar con fármacos, sin duda. Pero lo que vemos son las consecuencias de problemas más profundos. Igual en el caso de bulimia, lo que vemos es que los atracones no son el problema, los atracones son una resultante de problemas emocionales graves. Entonces, no nos basta, si bien es cierto, nosotros cuando en psiquiatría medicamos los síntomas, buscamos atenuarlos, atenuar un síntoma a través de los fármacos no tiene que ver con la curación, sino con la calma de la psicopatología que está sufriendo la paciente. Pero tendremos que buscar un poco más profundamente las causas reales, ¿bien? Perfecto, aquí estaba el trastorno por atracones del que les hablaba. Este es un trastorno más o menos frecuente en el sentido de que, y en el sentido de que más bien es más todavía subdiagnosticado que la bulimia. Muchas de las personas han aprendido a normalizar, tener de vez en cuando ciertos atracones, ¿no? Y ahí están los criterios diagnósticos, que básicamente se diferencia de la bulimia en que no hay conductas purgativas habitualmente. ¿Bien? Los objetivos, evidentemente, en este trastorno van a ser reducir la frecuencia de los atracones, reducir el problema de los problemas cognitivos, ¿no? Derivados de los problemas alimentarios, ya sean primarios o secundarios, ¿no? Etcétera. La rehabilitación nutricional, igual el tratamiento psicoterapéutico y el farmacológico. Ahí se pueden probar múltiples fármacos. Este fármaco, la dexanfetamina, realmente yo no tengo ninguna experiencia utilizándolo, pero en general, digamos, el tratamiento farmacológico de los atracones podría estar más relacionado a lo anterior, ¿no? Usarlo con mayor seguridad. La motrigina, por ejemplo, un fármaco muy bueno, los antidepresivos de tipo IRS, utilizar antipsicóticos de segunda generación, solo con combinación, ¿no? Muy bien. Y aquí hay un cuadrito para hacer las diferencias básicas, ¿no? Entre uno y otro trastorno. Bien. Sería en cuanto a lo que nos han, al material de diapositivas que tenemos. Si hay preguntas, eso sí sería, si de repente puedo ayudar o aclarar en algunos temas. Doctor, Sí, adelante. este, una pregunta. ¿Un trastorno por atracones puede estar relacionado a algún tipo de episodio depresivo o de ansiedad? Sí, siempre está relacionado, siempre está relacionado. A ver, mira, lo que pasa es que cuando emocionalmente estamos mal, habitualmente, ¿qué pasa? Que cuando sentimos angustia, ¿no? Es frecuente que se liberen nuestros impulsos. Por eso, por ejemplo, hay gente que tiene, cuando se siente mal, ¿qué cosa va a hacer? Va a un tragamonedas y se queda toda la noche, porque empiezan a aparecer impulsos. Otro impulso de cuando nos sentimos mal es la agresividad. Nos ponemos agresivos, irritables, ¿no? Otro impulso que cuando nos ponemos mal, el impulso sexual también. O sea, hay personas que se sienten emocionalmente mal, se sienten solas y no pueden controlar su impulso sexual y empiezan a tener una sexualidad compulsiva. Es decir, utilizan el sexo como para salir de los malos momentos. Igual funciona en estas personas los fenómenos de los atracones. Entonces, cuando te sientes mal, empiezas a recurrir a los atracones. No son los atracones el problema, sino hay un problema de base emocional más profundo. Por eso es que creo que con buen criterio en las diapositivas ha puesto a la doctora que el tratamiento psicoterapéutico es primero. Primero en importancia. Ahora, muchas veces
en la realidad vas a ver pacientes una vez en tu vida, por decirte, ¿no? Ahí viene una paciente con un trastorno de conducta alimentaria y, claro, es imposible profundizar, pero al menos un fármaco te puede permitir controlar el problema de forma parcial. Pero respondiendo a tu pregunta, por supuesto que hay una comorbilidad importante y un sufrimiento importante, del cual los atracones son la manifestación. No sé si esa era la pregunta. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bien. Bien, acá aprovecho para hacerles una pequeña reflexión de la psiquiatría. Bien, miren, ustedes han visto que en la psiquiatría, en todos los trastornos que ya vamos estudiando, hay una serie de criterios diagnósticos, ¿no? Hay una serie de criterios diagnósticos, aquí encontramos varios, por ejemplo, criterios diagnósticos, aquí, a ver, ajá, criterio, acá están los criterios diagnósticos. Bien, ustedes encuentran unos criterios diagnósticos. ¿Qué son esos criterios diagnósticos? Son los síntomas más comunes y característicos de una patología. ¿Cuál es el fin? Que si el paciente calza con estos, uno le pone la etiqueta, ¿no? Le pone el nombrecito. Ya, tú tienes anorexia, tú tienes esquizofrenia, lo que fuera. Pero lo que es importante entender es que estos criterios son un concepto, es decir, una idea. Esa idea es inmutable en psiquiatría, es decir, es incambiable, o los trastornos mentales pueden ser muy polimorfos y cambiar en el tiempo. Bueno, lo segundo es lo correcto. Es decir, que un trastorno mental que tiene hoy día características de algo, mañana, en 6 meses o en un año puede tener características totalmente diferentes. Y entonces el diagnóstico va a cambiar. No significa que necesariamente se le hizo un mal diagnóstico años atrás y que ahora se le hace un buen diagnóstico, sino que el diagnóstico cambia. ¿Bien? Y eso es esperable que cambie. Entonces, con esto, lo que les voy diciendo, si ustedes algún día le hacen un diagnóstico de esquizofrenia a alguien, ¿lo deberían defender ese diagnóstico a capa y espada 20 años después? No, por supuesto que no. El paciente puede haber cumplido criterios de esquizofrenia a los 30 años y a los 40 años cumple criterios de otra cosa. Es así. O a lo mejor sigue cumpliendo criterios de esquizofrenia y cumple criterios de otro trastorno más. También. Bien, lo que les quiero decir es que la psiquiatría no está escrita en piedra y que más bien al cambiar los criterios diagnósticos, al cambiar la sintomatología, pues cambia el diagnóstico. Y eso van a encontrar mucho en las pacientes de conducta alimentaria. Algunas pacientes pueden cumplir criterios de anorexia en una época de su vida y después cumplir criterios de bulimia y después volver a cumplir criterios de anorexia. Y con ello el diagnóstico irá cambiando también. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces ahí quedamos. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Gracias.